Así que los agresores tienen grandes probabilidades de ser adultos con comportamientos antisociales, actitudes delincuentes, dijimos, o criminales. ¿De dónde salió? De la infancia. ¿De qué? De ver. Siempre imitamos lo que vemos. Claro, si en mi casa mi papá tenía la costumbre de ser violento, yo también tengo grandes posibilidades de ser violento. Si mi papá hacía violencia conmigo, ¿por qué es que yo copio eso con los demás? Porque yo me siento mal y me acostumbré y pensé que esa era la manera de demostrar mi autoridad o mi valía. En vez de conseguirlo de otra manera, la consigo a veces de esta forma. Si su casa fuese una vidriera, ¿sería usted violento? Piénselo. Campaña Rompiendo el Silencio. Sus amigos adventistas del séptimo día. La campaña Rompiendo el Silencio, como acaban de ver, es una página web. Ustedes pueden acceder a esa página. Nosotros vamos a darle un resumencito, vamos a tratar de darles un material, y si no nos alcanza para todos, igual después se lo vamos a tratar de hacer de esta conferencia y de otras que no la vamos a dar hoy para que usted la lleve. Pero estas mismas ilustraciones ustedes pueden encontrar en la página web de Rompiendo el Silencio. Ahí decía, si su casa fuera una vidriera, ¿usted sería violento? Mirá si no tuviéramos pared acá, ¿no? Y yo le estoy diciendo, y pasa el vecino, y no Piñeiro lo que hace, ¿no? ¿Será que seríamos violentos si nuestra casa fuera de vidrio? Una vez se hizo en el shopping Mariscal López, me acuerdo, como un tipo, una cosa de vidrio, había una chica adentro, ¿no? Y todos los muchachos estaban esperando a ver si se bañaba o algo de eso. Entonces era como que se veía todo lo que hacía. ¿Qué pasaría si se viese todo lo que haces? Las víctimas de bullying crecen con sentimientos de baja autoestima, creando serios problemas de relaciones en su vida adulta, posterior. Estamos hablando que si el niño, el joven, tiene este problema, en la vida adulta lo va a manifestar también. Son ellas las protagonistas, estamos pensando en estas personas, de casos más extremos como suicidios, alumnos que entran en la escuela armados. Hemos tenido esto en Estados Unidos, hemos tenido esto en Brasil también. Suicidios, hemos tenido el caso de Amanda Todd, una chica canadiense el año pasado, que decide suicidarse y avisa por internet que se va a suicidar y lo hace. A los pocos días, otro chico, tomando el ejemplo malo de Amanda Todd, también decide hacer lo mismo porque él se consideraba gay y lo estaban persiguiendo. Entonces, casos de chicos, de niños, estamos hablando de Amanda tenía 15 años, más o menos la edad de Millie, y el otro chico tenía unos 13 años. Deciden suicidarse porque son perseguidos. En el caso de Amanda, en el ciberbullying, porque ella mandó una foto en una posición no tan adecuada, donde mostraba los senos, y entonces los otros chicos comenzaron a difundir esto. Ella se sintió, por supuesto, perseguida, y ya no pudo sacar las fotos de allá, porque eso que vos compartís por internet ya no vuelve. ¿Entienden? Yo pongo en Facebook una foto, y esa foto la puede bajar, no sé, ¿cómo es tu nombre? Rodrigo, tenés el mismo nombre de mi hijo. La baja Rodrigo en su computadora, y yo decido sacarla, pero ya la tiene Rodrigo, ¿cierto? ¿Y cómo haces? Ya no la podés sacar más. Algunos alumnos, cuando se dan cuenta que el comportamiento agresivo no trae ninguna consecuencia, a quien la practica pueden adoptarlo. Es decir, si no hay una restricción de la conducta violenta, la van a seguir haciendo, ¿cierto? De paso, chicas, acá hay varias mujeres. Quiero decir lo siguiente: el violento, el hombre violento, vamos a salir un poquito del tema del bullying, no se cura así repentinamente. Lo tocamos con la varita mágica y se curó. No. La violencia necesita un tratamiento, porque como es adictiva, cada vez va a ser más violento. Si vos tenés un novio que practica la violencia contigo, no se va a curar porque te vas a casar con él, o porque después entonces él se va a tranquilizar. No. Eso tiende a ser más y más y más. Si la persona cree que no va a tener ninguna consecuencia sus actos violentos, entonces va a seguir siendo violento, ¿cierto?
¿Se entiende, no? Y con el niño pasa lo mismo. Si el papá es violento con él y nadie dice nada, nadie reclama, entonces lo va a seguir haciendo. ¿Corre riesgo la vida del chico? Corre riesgo. O por lo menos del daño psicológico, que después cómo se lo sacamos. Entonces es importante que se hable de esto. Si es necesario, se interviene la justicia. Y ahí entonces tenemos los derechos del niño, en el caso de la ley 1680, o en el caso de las mujeres también tienen su protección, en el caso de los hombres también. Porque está Cuñate y está Cumbaeati también, ¿no? Por ahí, por Luque, había un representante de esto. Sí, también están los hombres golpeados, ¿no? Bueno, derechos, ¿no? Todos tenemos derechos a ser bien tratados. El papel de los educadores, entonces, a ver, ¿cuál es el papel de los educadores? Los papás y las mamás también son educadoras y educadores. Cuando no existe intervención contra el bullying, el ambiente escolar tiende a contaminarse por un clima de ansiedad, miedo, afectando negativamente a los estudiantes. Entonces también hay poca asimilación de lo que se está estudiando. Si yo voy al colegio y me siento incómodo, siento que me hostigan, ¿cómo voy a aprender? Y miren que no es solamente los compañeritos, puede ser el profesor también. Había una profesora que su método de estudio era tomar el libro de Baldor en matemática y dárselo por la cabeza del alumno. ¡Ah, burro, burro, burro! Le decía, ¿no? Bueno, no creo que sea el mejor método para enseñar matemática. De paso, el libro de Baldor a mí me perseguía. Yo soñaba con Baldor. Ese hindú desgraciado que se le ocurrió hacer todos esos problemas que yo no entendía ni para atrás, ¿no? Bueno, pero no era tampoco el método de darme con el libro en la cabeza, ¿sí? Ahora bien, entonces también puede ser que el profesor, la directora, no sé, el ambiente académico sea violento. De paso, Piaget, un hombre muy destacado en lo que es la educación, mostró que sería bueno aplicar un método diferente, de premios, de incentivos, y realmente funciona. Pero tampoco es dialogar. A veces hay que aplicar la disciplina, ¿verdad? Hay veces que sí es necesario aplicar disciplina. ¿Qué sería? ¿Le vamos a pegar con una vara? No, sencillamente restringimos el premio, ¿se entiende? Se trabaja con incentivos. El alumno que estudia, que muestra interés, ese alumno va a tener menos carga académica o de pronto va a ser beneficiado con una nota más rápida que el otro que tiene que esforzarse un poquito más. Sencillo. Y se le puede dar premios, como por ejemplo paseos, quizás objetos. Hay cosas que tienen que ver con el estudio. Le podemos a los más chiquitos regalar una linda cartuchera y cosas por el estilo, ¿no? Que tengan que ver con la educación. No le voy a regalar la película del Hombre Araña, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pero sí con cosas educativas. Es importante esto porque si no pasa, ahora te vas a la esquina y le ponemos el gorro de burro. ¿Se acuerdan antes, no? Que le ponían el gorrito ese y entonces se burlaban del chico. No funciona, eso no funciona. De paso tampoco funciona suspender al chico y mandarlo a la casa, que eso también se hace, ¿no? Bueno, y ahora está suspendido, pum, lo mandan a la casa. Entonces el chico se va a la casa y ¿qué hace? Conecta el PlayStation y se pueden jugar y dice, me suspendieron, ¿no? Entonces la siguiente vez, otra vez va a decir, suspendeme que quiero ir a jugar. No va a funcionar. Lo mejor sería darle tareas académicas. Sí, mira, vas a tener que esforzarte un poco más ahora. Y mira, ahora sí vas a tener que hacer esto y esto. Recuerdo una vez que por hacer causa común tiramos todo un avioncito. Nos habíamos preparado todo, estábamos en contra del profesor, profesora en este caso. Entonces estaba de espalda haciendo su cuestión ahí, tiramos todo al mismo tiempo. Entonces se dio vuelta, si decías quién fue, ¿verdad? Eran 200 avioncitos que venían. Entonces lo llamó al Mili, no es una idea para aplicar en el colegio, no. Entonces llamaron al encargado de disciplina y empezaron a preguntar quién fue. Obviamente todos habían tirado el avioncito, así que dije, sí, bueno, tenemos algo interesante. Nos hicieron limpiar toda la parte de afuera del aula. Uno tenía que limpiar la pared, el otro estaba sacando los yuyos con las manos, es decir. Y usted dice, no, pero eso está mal. Miren, la verdad es que funcionó. Nadie más tiró avioncito por un buen tiempo. Porque encima pasaban los de los otros cursos y dice, ¿qué están haciendo? Nada, estamos acá limpiando porque teníamos ganas de limpiar, ¿no? Entonces, claro,
Era un método, no lo apliqué yo, me lo aplicaron a mí cuando éramos jovencitos. Hoy parece que se hace tan complicado poder manejar un grupo de chicos y chicas, porque también recordemos que el Paraguay ha sufrido una modificación de lo que son los horarios y los padres. Los padres no están en la casa, hoy trabajan de sol a sol, tienen 2, 3 trabajos, a veces llegan a la casa y se conectan a internet para seguir trabajando, y bueno, y los chicos están solos, entonces no tienen disciplina, son educados por entre el televisor, y algunos tienen empleada doméstica, y algunos no, algunos están solos, se cuidan. ¿Qué pueden aprender? Todo niño tiene el derecho de ir a una escuela segura y solidaria, y el compromiso de todos debe ser el promover una educación capaz de generar ciudadanos conscientes que respeten al ser humano y a sus diferencias. Si aquella persona es de Olimpia y este de Cerro, los dos pueden convivir. Sin embargo, lo vemos a veces, algunos se han preguntado, ¿por qué la violencia en la cancha? Porque es la violencia que hay en todas partes. Se proyecta nomás en la cancha, un poco más. Uno de los jóvenes que una vez atendí, había salido con un grupo, por supuesto su barra brava, como decían ellos, y acometió contra otros de otro equipo y disparó contra ellos. Usan armas de fuego, usan otras formas de agresión. ¿Por qué? Sencillamente porque tienen una remera diferente, imagínense. Paraguayos contra paraguayos disputándose, incluso fuera de la cancha. Qué terrible. Bueno, ¿y qué pasa en un aula? A veces hay un alumno más agresivo, como dije, inadaptado, que de pronto viene de un hogar violento, que acomete con violencia a su compañero y lo somete. Y él se cree el más vivo, ¿no? Entonces el profesor, la profesora debe hábilmente identificar a ese joven y tratar de darle actividad o de hacerle sentir que primero no se va a permitir la violencia, pero que le queremos, no es que lo queremos echar de colegio. Pero si el alumno no logra adaptarse, a veces hay que prescindir de ese alumno. ¿Cómo detectar el bullying? A ver, vamos. Son los agresores, entonces, ¿se acuerdan que habían 3 grupos? Agresores, víctimas y testigos. Los agresores son los que aplican actos de bullying contra los demás. Miren, ahí viene el hipopótamo, tamaño XXXL. ¿Te tragaste una sandía? Miren, demasiado fuerte. ¡Qué mal diseño! No, oye, sal de la puerta, si no te va a aplastar cuando pase. En este caso, hablando de la gordura, ¿no? Del hipopótamo, no sé, medidas XX y así, ¿no? ¿Cuántas palabras despectivas? O si es demasiado flaco. Hay uno siempre que se está burlando de los demás. Así que las características del agresor son individuos con poca empatía, ¿no? Les cuesta relacionarse con empatía. Empatía es ponerse en lugar del otro. Individuos que gustan de ser admirados y temidos por otros alumnos. Quieren ser entonces admirados porque generan temor en los otros. Y tercero, individuos que asumen posiciones de liderazgo, ¿de qué tipo? Negativo. Recuerden que hay líderes negativos y líderes positivos. Y en este caso es un líder negativo. Así que estos son los agresores. Actitudes más frecuentes de quien practica bullying. Miren, agredir, amenazar o amedrentar y colocar, ¿qué cosa? Sobrenombres. De paso, en Paraguay es bastante frecuente que enseguida le pongan un sobrenombre, un marcante, ¿no? y suelen ser bastante precisos, que tienen que ver con esto, con su nariz, con su manera de caminar o algo, ¿no? Recuerdo que estaba en un hospital, miren que estamos hablando de gente grande, entonces toda la gente tenía que pasar por un lugar, ¿no? Entonces un médico tenía un guardapolvo largo y era bastante alto, entonces yo escuché que le dijeron un sobrenombre, no entendí bien, ¿cómo le dicen? No, a él le decimos en Bopí, Pucú,
parecía un murciélago. Dice que cuando caminaba el guardapolvo se abría así, ¿no? Entonces decía, parecía un bopí. Y entonces después vino otro médico que era más bajito y usaba también el guardapolvo largo. Entonces, ¿a este cómo le van a poner? Entonces, claro, también le pusieron bopí, pero era, no sé cómo, significaba pequeño. Pero aparte, le habían puesto una palabra en guaraní que no me acuerdo ahora, porque él iba medio así, medio de costado. Iba volando así, pero medio de costado. Y entonces me dice, ¿y sabés por qué va de costado? No, porque le pesa el celular. Dice, no, era tan chiquito que el celular le pesaba. Y así, ¿no? Entonces parece que esos marcantes son chistosos, pero hay que ver si al que le ponen piensa lo mismo. Entonces a veces nos burlamos, nos reímos de la desgracia ajena. Uno de estos personajes que se hizo de mucho dinero haciendo esto es Tinelli. Y las malas imitaciones que después tuvimos en Paraguay también, haciendo lo mismo. Burlándose de la gente, haciéndole bromas, supuestamente lo que se llamaron bloopers. Empezó él pasando bloopers de otros países y después se le ocurrió hacerlo él también. Acá, ¿no? Primero en Argentina, vino, incluso trató de hacer algo en Paraguay, no le fue muy bien, porque parece que habrá tenido alguna demanda, algo, pero desapareció de acá. Y después hubieron programas propios acá que trataron de hacer eso, ¿no? De burlarse de la gente. Y así se ría, ¿no? Eso sería bullying también. Pegar o dar puntapiés, ignorar a propósito. Famoso de que me decía una chica ayer, yo le saludé a fulanita, pero hice como que no existía, ¿no? El otro, ¿no? Y sí me fui. Entonces, uno de los términos que se usan, no existís. No te miro, no te registro. Entonces, ignorar a propósito, discriminar, dominar y humillar. Características entonces de aquel que acomete con bullying. Intimidar, perseguir, provocar y hasta robar. Hay chicos que es como que tienen que pagar un peaje en el colegio. Viene el violento y le dice, bueno, invítame una empanada. No, pero sí, invítame. Y el chico a veces no come su merienda porque le tiene que invitar al otro. Para los que de niños fuimos bastante pasivos, yo era una persona bastante pasiva y siempre había uno que era bastante inadaptado en el colegio y venía y me pegaba. Me acuerdo que la maestra en aquel tiempo me decía, te tenés que defender. Pero ¿qué pasa si el niño, por su característica, no se quiere defender o no está entrenado para defenderse, o en su casa le dijeron no hay que ser violento? Menos mal que en un acto de gracia, evidentemente Dios se apiadó de mí, y entonces este chico viene, siempre me hacía lo mismo, se tomaba distancias, no sé si ahora todavía en la escuela, ¿no? Tomen distancia, y bueno, y cuando venía el otro, ¡bling!, me daba un sopapo, ¿no? Para tomar distancia. Entonces yo le tomé la mano y solamente hice así, y el chico voló así como por el aire y ¡prum!, cayó por allá. Y abierto así los ojos, me pegó más o menos y lloró, ¿no? Entonces nunca más me agredió, pero eso es un caso excepcional, evidentemente Dios me ayudó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el chico que no se puede defender, que no sabe a quién recurrir y la maestra encima viene y dice, bueno, y vos lo que tenés que hacer es defenderte, ¿verdad? Entonces es muy importante identificar al que está haciendo bullying y explicarle que esa no es la manera de comunicarse, porque no es la manera de comunicarse. Porque después tenemos a ese mismo chico que crece y se quiere comunicar de la misma manera en la cancha, en la calle o en el trabajo con sus compañeros. Ahora, los que son agredidos, los pusimos blancos no por el color de la piel, sino porque son las víctimas. Son alumnos víctimas del bullying. Características: baja autoestima agravada por la indiferencia de los adultos en cuanto a su sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Mirá si la maestra va a decir, bueno, vos tenés que defenderte. ¿Y si no puede defenderse? Entonces está la indiferencia de los adultos en cuanto a esto. Esto puede pasar en la casa también. Que la mamá diga, no, pero papá me gritó. No, bueno, papá es así. No, ¿verdad? No disponen de habilidad para reaccionar o interrumpir las acciones contra sí. No tienen esta habilidad y cambian de escuela con frecuencia. Tenemos chicos que han ido cambiando de escuela y no son de los agresores, ni los echaron, pero es que dejaron de ir porque ya no podían ir. Ya no querían ir y a veces no se investigó por qué no querían ir. Todo lo quiebra. Realmente es un desastre. Lo tocas, lo rompes. Fuera de aquí vas a terminar rompiendo lo que queda.
Y sí, ¿verdad? Tiene que ver con matar. Entonces estos chicos terminan abandonando los estudios, no se integran al grupo o son pasivos y muy tranquilos. Lo cierto es que no pueden completar académicamente lo que vinieron a hacer. Había un niño que llega a su casa con el boletín y entonces le muestra a su papá. Y tenía varios 5, pero también tenía algunos 3, algunos 2. Y el papá miró así y le dijo: cuando tengas todos 5, tráeme de vuelta. El niño no se fue. La otra actitud sería: qué bueno, tenés varias notas lindas, ahora te falta subir esta nota. Se fue el niño desanimado, se esforzó y trajo el boletín en la segunda etapa, todos 5. Miró al padre y dice: vaya a saber cómo son los otros. Y le dio. O sea, en ese caso el niño no tiene satisfacción porque parece que al padre no le satisface nada. Y son chicos que se esfuerzan, entonces ahí se desaniman y en este caso están recibiendo bullying en su propia casa. Poco sociables, inseguros, ausentes, estos son los típicos blancos para los que son más agresivos. Ahora están los testigos entonces, aquellos que no son víctimas ni tampoco son agresores. Todos los que son obligados a vivir en un ambiente de intimidación, ansiedad y miedo generado por el bullying. Estos son los testigos. Forman la gran mayoría de los alumnos. Conviven con la violencia. Conviven con esa violencia. Hay colegios, muchos de los más grandes, eligen a su presidente en el último año de nivel secundario. E incluso festejan el último primer día. Yo no veo que la fiesta esté mala, pero la forma como en cada vez se fueron haciendo y se van haciendo más complejas, en donde parece que tiene que haber y tiene que ser pesada, por decirlo de alguna manera, en donde se mezcla la bebida alcohólica y algunas actividades que a algunos otros chicos no se divierten. Se divierten los más vivos y los otros más pasivos no. Incluso son objeto de esto. Y algunos se esfuerzan por tratar de ser como ese, más inteligente y más vivo. Y ha pasado que uno de estos chicos murió como alcohólico, porque quiso tomar más que el otro que decía que sabía tomar. Se callan por miedo a ser la próxima víctima. No quieren ser ellos la próxima víctima. Se sienten incómodos con lo que ven. Se sienten inseguros sobre qué hacer. No saben qué hacer. Su capacidad de desarrollo social y escolar puede perjudicarse. Estamos hablando de los testigos. ¡Me estás volviendo loca! ¡Eres una peste! Quisiera retorcerte el cuello. Sí, vuelve loca a cualquiera. ¡Una peste! Uy, apretarte el cuello, eso es lo que quiero hacer. Bueno, y esto puede pasar en la casa con el niño. Esto también puede pasar. No solamente en la escuela. Y se acostumbra a que siempre lo violentan. Y bueno, como que es normal. Entonces, si es una niña, después crece con ese concepto y tiene un novio que es violento y dice, bueno, como que la mujer tiene que ser castigada de vez en cuando y ya después se casa y se acostumbra con esta idea. ¿Cómo actuar y qué hacer entonces? Aclarar qué es el bullying. Hay que aclarar esto en la escuela o incluso en la casa. Segundo, avisar desde el primer día de clases que la práctica de bullying no es aceptada en este colegio o escuela. Demostrar buena predisposición para conversar con los alumnos, escuchar atentamente cualquier tipo de problema, reclamo o sugerencia de los alumnos. Estimular a los alumnos a avisar siempre que suceda bullying y no por eso van a ser menospreciados. Valorar y reconocer las actitudes en el combate del bullying. O sea, que cuando un alumno está decidido a no pertenecer a ese grupo. Enseñar lo que es bullying y estimular a los alumnos a la búsqueda de soluciones. Identificar posibles agresores también. Seguir atentamente el desarrollo de cada alumno. Cada alumno tiene un desarrollo distinto de paso. Dar oportunidad a los alumnos para que crean que ellos puedan hacer reglas de disciplina para su clase en coherencia con las reglas generales del colegio. De paso, esto se puede hacer en la escuela, pero también en la casa.
se llama una lista de tareas, donde yo le digo, bueno, vos vas a arreglar tu pieza, vas a acomodar tus útiles, vas a estudiar, te vas a higienizar, hay chicos que no se quieren bañar, ¿no? Te vas a relacionar bien con tus hermanos, en fin, 10 puntos donde el chico va completando lo que va haciendo, hay cosas que no logra, y al fin de la semana cobra un sueldito o se le van acumulando puntos para hacer tal y cual tarea, porque hay chicos que quieren salir con sus amigos, quieren ir al shopping, quieren ver una película, quieren jugar a la computadora, y entonces se le va habilitando esos permisos acorde a las tareas que va haciendo efectivamente. Y no, entonces ya tengo que aplicar disciplina y decir, bueno, ahora no vas a ver tele, o ahora no vas a ver la computadora. Sencillamente el chico se va ganando ciertos derechos y ciertos permisos. Así como pasa en la vida diaria, si usted no trabaja, no cobra el sueldo, y si usted no cobra el sueldo, no puede comprar las cosas, es una consecuencia normal. Estudiar o estimular, líderes positivos entre los alumnos, previniendo la formación de agresores y futuros casos de bullying. En vez de nombrar presidente al más violento, justamente no le permito llegar a la presidencia sencillamente porque tiene estas características. Y permitimos o estimulamos que sean presidentes o líderes del curso aquellos que tienen características y que son líderes positivos. De interferir directamente en los grupos lo antes posible para romper la dinámica del bullying. Si detecto esto, me doy cuenta, tengo que tratar de intervenir ahí. Incentivar y apoyar las relaciones familiares positivas también. Por eso es que los colegios trabajan con familias o con el consejo de padres que vienen, y trabajo con esa gente. Si no, la educación me queda por la mitad. ¿De qué me serviría tener a un alumno en el colegio bien y se va a la casa y se descompone? Esto me hace acordar a aquella señora que venía a mi consultorio, venía los lunes mal, y yo trabajaba con ella durante la semana, estaba muy bien el jueves y al otro lunes otra vez mal. Entonces yo traté de investigar si era la casa, qué era, hasta que un día me voy a dar una conferencia. Su problema era problema de estrés y tenía que ver con algo de ponerse muy tensa. Pensé que era violencia en la casa, hasta que un día, como dije, me fui a dar una conferencia en un sitio y ahí estaban todos alborotados, ¿no? Cantando, pero a los gritos, y algunos se tiraban en el suelo. Bueno, después más o menos de todo ese zafarrancho, no sé cómo decirlo, se sentaron, estuvieron tranquilos, y aquí que en la primera hilera estaba la señora, que también había estado participando de todo ese. Y entonces hay veces que este tipo de liturgia, porque era una iglesia, no es favorable con las personas que tienen una conducta de volverse o de ser muy sensibles al estrés. Habrá otros que son demasiado tranquilos y quizás una liturgia más agitada le hace bien, pero justo a esta señora no. Así puede pasar con algunos niños. Hay unos niños que son ya de por sí un poquito más agitaditos, y si usted lo deja que él participe de actividades muy agitadas, pues como que se potencia más, ¿no? Habría que tratar de ayudarle a que él encuentre actividades más pacíficas, como por ejemplo pescar, jugar juegos de desarrollo mental, y que él así, porque eso lo va a tener que usar después cuando sea adulto, sepa también cómo autocontrolarse. O él va a estar haciendo berrinches durante la niñez, ¿y usted cree que de grande no lo va a hacer? Sí, de grande va a hacer lo mismo berrinche, va a tirar cosas, como una señora que vino aquí el otro día que se cortó la mano, pero no porque se quiso suicidar, rompió un vidrio, así, y pensó, no pensó que le iba a cortar. Entonces, hay veces que nosotros pasamos por experiencias negativas porque de niños también hacíamos este tipo de desarreglos o berrinches que después no los controlamos y los trasladamos a la edad adulta. Bueno, esto es lo que quería compartir acerca de lo que es bullying. Antes de cerrar este capítulo, quería saber si ustedes tienen preguntas, incluso no solo sobre lo que estuvimos viendo del bullying, quizás tienen preguntas sobre el tema de la violencia o algún otro asunto que tiene que ver con esto que estábamos tratando. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Sí.
Sí. Ujú. Sí, sí. Bueno, sigue siendo bullying de parte del profesor para con el alumno, tiene el mismo nombre, solo que en ese caso será el alumno o serán los padres del alumno que denunciarán esta actitud en el consejo académico, a quien corresponda, para que se le trate a este profesor. En ese caso sí, si el colegio no quiere cambiar al profesor o no le llama la atención, no hay un cambio en el profesor en ese sentido, pues ahí a veces hay casos donde el padre o la madre traslada al niño de colegio, siendo que el colegio no toma una medida acertada. Lo mismo puede pasar con un compañerito que permanentemente está haciendo bullying con nuestro hijo, y entonces no se toma una decisión en el colegio porque el alumnito ese había sido que su papá es fulano de tal, o porque pagaron la cuota, o porque siempre apoyan el colegio con plata, entonces no, y bueno, entonces va a tener que haber un cambio de parte de nuestro hijo, ¿no? Pero en cuanto al profesor es así, hay que denunciar. Por eso que hemos titulado a esto Rompiendo el Silencio. Ahí está el logo, ¿no? Rompiendo el silencio. Hay que hablar. Y vuelvo a decir, el violento no cambia mágicamente. Tiene que haber un tratamiento. Es probable que este profesor encuentre en su trabajo, entre los alumnos, su forma de descargar su frustración, ¿no? Esta profesora que le pegaba con el libro a los alumnos, en realidad había sido que también era bastante imperfecta. Entonces ella era como que descargaba su propia frustración haciendo esto con los alumnos. Incluso aportes que ustedes tengan, si quieren compartir. Sí. 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 Sí, es cierto. Sí. 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 Bueno, a eso le llamamos sadismo, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Exactamente. Sí. 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 Claro, por eso cuando en los colegios, que el presupuesto permite, tenemos siempre un asesor psicológico, que ojalá fuese un psicólogo educacional, o por lo menos una psicopedagoga que identifica la problemática, se la dice a la directora y se trata de derivar. Me ha pasado que me han derivado chicos o situaciones de algunos colegios, las hemos identificado y cuando hace falta interviene el psiquiatra también para aplicar la medicación necesaria, y entonces tenemos una reintegración del alumno al colegio ya mejorado, ¿no? Y ya con un proceso que le va a ayudar para toda la vida. Lo peor que hay es ignorar esto y decir no pasó, o ya se le va a pasar, o